Tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de construir y desarrollar nuevos objetos que le faciliten su trabajo y mejoren su calidad de vida. Para ello, ha contado con los conocimientos propios de su época y con los materiales que le rodeaban para construir herramientas y máquinas que le ayuden a mejorar. A lo largo de la historia ha habido innumerables inventos, los cuales, con mayor o menor medida, han contribuido a nuestro bienestar actual. Algunos de ellos se han convertido en parte indispensable de nuestras vidas. Otros pasan desapercibidos por nosotros, aunque son parte esencial de todos. Y varios de ellos pasan al olvido por ser poco útiles. Según la época en la que pensemos, nos encontramos con que podemos mencionar a un solo invento de los más importantes. Sin duda alguna, escogeríamos únicamente a la computadora, que ha sido indispensable en toda la historia de la humanidad por la facilidad de acceder a una cantidad de información que podemos encontrar y compartir. Como mencionó anteriormente mi compañero, la computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil, que posteriormente se envía a las unidades de salida para que pueda ser analizada y utilizada por humanos. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en un conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa denominado software. Dos partes esenciales la constituyen. Primero, el hardware, que es una estructura física que está constituida por circuitos electrónicos, cables, el gabinete, el teclado, etc. Y el software, que es su parte intangible, que son los programas, datos, información, señales digitales para uso interno, etc. Desde el punto de vista funcional, es una máquina que posee al menos una unidad de procesamiento, una memoria principal y algún punto de entrada y otro de salida. Los dispositivos de entrada permiten el ingreso de datos. La CPU se encarga del procesamiento por medio de operaciones aritmético-lógicas y los dispositivos de salida los comunican a otros medios. Es así que la computadora recibe datos, los procesa y emite la información resultante, la que luego puede ser interpretada y almacenada, también transmitida. Con la historia del ordenador. Lejos de ser un invento de alguien en particular, el ordenador es un resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. Ahora vamos con los avances que han marcado la evolución del computador. Primero, en 1893, el científico suizo Otto Steiger desarrolla la primera calculadora automática que se fabricó y se empleó a escala industrial, conocida como la millonaria. En 1936, el matemático y computólogo inglés Alan Turing formaliza los conceptos de algoritmo y de máquina de Turing, que serían claves en el desarrollo de la computación moderna. En 1938, el ingeniero alemán Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora que se puede considerar como tal, de funcionamiento electromecánico. Era programable mediante cinta perforadora y usaba sistema binario y lógica booleana. A ella se le seguirían los modelos mejorados, el Z2, el Z3 y el Z4. En 1944, en Estados Unidos, la empresa IBM construye la computadora electromagnética Harvard Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken, y esta fue la primera computadora hecha en los Estados Unidos. En 1944 se construyen los ordenadores Colossus, el Colossus Mark I y el Colossus Mark II, con el objetivo de descifrar las comunicaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Además, en este mismo año, las primeras computadoras electrónicas fue el ENIAC de Goldstein, creadas para calcular tablas de bombardeos y fuego. En 1947, en la Universidad de Pensilvania se construye el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que funciona a través de válvulas y fue la primera computadora electrónica de propósito general. En el mismo año se inventó el transistor. Es el dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida y recibir una señal de entrada. Comienza a operar la EDVAC, concebida por John von Neumann, que a diferencia de la ENIAC no era decimal sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacén. En 1953, IBM fabrica su primera computadora a escala industrial, la IBM 650. Se amplía el uso del lenguaje ensamblador para la programación de las computadoras. Los ordenadores con transistores reemplazan a los de válvulas, marcando el comienzo de la segunda generación de computadoras. En 1964, la aparición del IBM 360
marca el comienzo de la tercera generación de computadoras, en la que las placas de circuito impreso con múltiples componentes elementales pasan a ser reemplazadas con placas de circuitos integrados. En 1970 se genera la invención del ratón más conocido como mouse y la integración gráfica en 1970 por la compañía Xerox PARC. En 1971, Intel presenta el primer procesador comercial, el primer chip, el microprocesador Intel 4004. En 1975, Paul Allen y Bill Gates fundan Microsoft. En 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak y Mike Markula y otros amigos más fundan Apple. En 1977, Apple presenta el primer computador personal que se vende a gran escala, el Apple II, desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak. En 1981 se lanza al mercado el IBM PC, que se convertirá en un éxito comercial, marcaría una revolución en el campo de la computación personal y definiría nuevos estándares. En 1982, Microsoft presenta su sistema operativo MS-DOS por encargo de IBM. En 1983, ARPANET se separa de la red militar que la originó, pasando a un uso civil y convirtiéndose así en el origen de Internet. En 1983, Richard Stallman anuncia públicamente el proyecto GNU. En 1985, Microsoft presenta el sistema operativo Windows 1. En 1990, Tim Berners-Lee idea el hipertexto para crear el World Wide Web, WWW, una nueva manera de interactuar con Internet. En 1991, Linus Torvalds comienza a desarrollar Linux, un sistema operativo compatible con Unix. En el año 2000 aparecen a comienzos del siglo XXI los ordenadores de bolsillo, las primeras PDA. En 2007 se presenta el primer iPhone por la empresa Apple, un teléfono inteligente o smartphone. Ahora vamos a hablar sobre las clases de computadores. La análoga son usadas mayormente por el control de procesos, trabajan como variables que son medidas a lo largo de una escala continua con cierto grado de veracidad. La digital opera directamente con cómpulos de dígitos que representan letras, números y símbolos especiales. Las híbridas, combinación de la computadora análoga y digital. Pero, como todo, no solo tiene aspectos positivos. Por eso vamos a analizar las ventajas y desventajas de la computadora. Algunas de sus ventajas, como lo puede ser el fácil acceso a la información. Además, es una excelente herramienta de trabajo. Por lo tanto, permite la comunicación a distancia. Por otro lado, es muy útil en los deberes cotidianos como las tareas y los trabajos. Ahorro de recursos tales como papel en el caso de las cartas y trabajos escritos. Es de uso fácil y accesible. Almacena demasiada información. Puede desarrollar diferentes actividades a la vez. Puede encontrar bibliotecas virtuales y contiene información actualizada. Por otro lado, algunas de sus desventajas son que es muy fácil encontrar información que muchas veces no es confiable, daña considerablemente la vista y tiende a ser muy adictiva. Además, se pierde la interacción social. De uso general y de uso especial. Las de uso general pueden almacenar diferentes tipos de programas y pueden ser usadas en diferentes aplicaciones. De uso especial están diseñadas para trabajar con un problema específico. Existen tres clases diferentes de categorías de computadoras. La primera de estas es la supercomputadora, diseñada para aplicaciones científicas y procesos complejos. La segunda es mainframe, mayor velocidad en el programamiento y mayor capacidad de almacenaje. Y la minicomputadora, para concluir, son de propósitos generales, más poderosas y costosas que las microcomputadoras. En conclusión, y dicho lo anterior, podríamos hablar sobre el avance mundial que genera la tecnología. No nos limitemos simplemente al hecho de lo personal, sino a mirar más allá los beneficios que la tecnología nos trae. La tecnología simplemente nos ha permitido experimentar nuevos campos que anteriormente no habíamos logrado alcanzar. Para mí, uno de los más importantes, el avance en torno a la medicina. La tecnología nos ha permitido solucionar enigmas médicos que no habían tenido una conclusión hasta el día de hoy. Se puede hablar de curas para enfermedades que en años anteriores generaron mucha desgracia al mundo entero.
Dejando de lado la medicina, podríamos hablar de lo fácil que se ha vuelto la comunicación a distancia. En años anteriores y diferentes inventos se nos había permitido de cierta manera comunicarnos, pero con un complejo acceso. Es decir, en años anteriores pasados se había logrado la comunicación a distancia mediante inventos como lo fue uno de estos, el telegrama. Inventos que la permitían, pero sin embargo no la facilitaban. La tecnología viene a dar una estocada en la comunicación, pues con la invención del internet y de las redes sociales, la comunicación a distancia se ha vuelto asequible para cualquier persona en el mundo.